favor, hermanito, en Marcos capítulo 15, no rechaces el retrato que hay en el cuadro. Marcos 15. Marcos 15. Vale la pena tener pañuelo en mano. Es necesario tener pañuelo en mano hoy a través de este mensaje. Es necesario. No voy a agarrar la mantelina de la hermana. Es necesario tener pañuelo. Solamente los insensibles, los que no tienen pañuelo. Marcos 15. Vamos a leer el versículo número 6. Número 6. Dice la escritura de la manera siguiente: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Apágueme su celular y manténgase fija su mirada en lo que voy a explicar, y también ejercite el sentido del oír, porque es muy importante. Y ruego que si alguien se va a salir, por favor ya no entre. Hay necesidades que se presentan. Usted puede ir si está lleno de su vejiga, es una necesidad premiante. Pero si usted se sale por salirse de gusto, no entre, por favor, porque impide, obstaculiza que la otra persona que estaba a la par suya no pueda oír el mensaje con toda libertad. Vamos a iniciar entonces la temática de esta noche. Quiero mencionar en primer lugar, a través de la introducción, acerca de las decisiones que son tomadas por los hombres cuando tienen que elegir algo. Y esas, hermanos, decisiones acerca de elegir algo, y cuando eso se hace, se elige mal. Hay quien diría: pero yo conozco personas que cuando han tomado una decisión de elegir algo, es decir, tomar una decisión de elegir algo que sea bueno entre lo malo, entonces eligen lo bueno y desechan lo malo. Pero fíjese, hermano, de que es muy característico que el ser humano por naturaleza siempre elige lo malo cuando toma una decisión entre las dos cosas. El porqué de ello: porque su naturaleza está corrompida. El hombre, espiritualmente hablándolo, es ciego. Sus sentidos no le funcionan de manera coherente. Por eso es que usted va a ver personas que a uno le da tristeza, hermano, el verlo, y a la vez también el oírlo, de personas que tomaron decisiones para poder, hermanos, determinar, elegir entre lo bueno y lo malo, pero eligieron siempre lo malo. Uno se encuentra con personas, y nada menos yo me he encontrado con muchas personas que aquí estuvieron sirviendo dentro de la iglesia, y
pasaron años y años y tuvieron una función importante, y de repente uno les ve, hermano, totalmente ebrios. A otros se les ve que no andan bien, sino que andan como espiando, andan controlando a alguien, como quizás queriéndose llevar algo, pero se les denota lo raro, porque un día tomaron una decisión de dejar a Dios e irse en el mundo y elegir. Ellos creyeron que estaban eligiendo lo bueno cuando eligieron lo malo, y eso malo ha repercutido su vida espiritual a tal grado que su vida está hecha a pedazos. Entonces uno se pone a pensar, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y esta persona qué tenía en la cabeza? ¿Qué le pasó que de un momento de tomar una decisión de estar en lo bueno, decidió estar en lo bueno, era bendecido, pero ahora de repente, con el correr del tiempo, de los años, tomó una decisión caprichosa y decidió elegir lo malo, y él es el que está pagando el precio, le están pasando la factura por haber decidido agarrar lo malo. Entonces, cuando uno se vuelve analítico en este aspecto, hermano, esa decisión, esa determinación de elegir, el hombre por su naturaleza corrompida elegirá siempre lo malo. Por eso es que usted va a hallar frases en la Biblia que rezan de la manera siguiente. Dice: todos se desviaron, no hay nadie quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre siempre elegirá lo malo cuando tenga que tomar una decisión entre las dos cosas, entre lo bueno y lo malo. Pues eso mismo que estoy presentando en la introducción es lo que vamos a ver aquí en el desarrollo acerca de la decisión que tomó Israel en elegir lo malo antes de elegir lo que era la vida. Según los textos, al analizarlos, hermano, siempre en cada celebración de la Pascua, el que estaba presidiendo, legislando en Jerusalén, siempre se congraciaba con los judíos, soltándoles, no importa si era un preso que tuviera delitos menores, o no importa si fuese un preso que tuviera delitos mayores. Siempre, cada año lo hacía. Entonces llegó el momento en que eso tendría que hacerse aquí, en ese tiempo cuando Jesús había sido apresado. Y había, aparte de Jesús, un personaje que era jefe de una banda, según los textos. Según el aspecto histórico, menciona que este tipo era jefe de una banda, y quienes estaban incluidos en esa banda eran los dos ladrones que iban a ser crucificados, uno a la izquierda y el otro a la derecha, cuando Jesús fuese llevado al Gólgota, al monte de la calavera. Pero aquí está el jefe, el propio jefe de la banda. Y ahora, ante ese hecho de congraciarse, hermanos, se da el caso de que el mismo Pilato presenta a Jesús. Él sabía que Jesús no tenía ninguna falta, porque los otros evangelios mencionan que él, hermanos, vio la vida de Jesús y no encontró nada por lo cual recriminarle o llevarlo a la muerte. Al examinarlo, el mismo Pilato de manera personal. Entonces, si Pilato vio eso, entonces él sabía que Jesucristo estaba ahí por envidia, según lo que hemos analizado en los versículos. Y ahora la pregunta es, ¿verdad? Como ya llegó el momento de elegir, ¿verdad? Cada año, entonces, ¿a quién quieren ustedes que lo suelte? ¿A Jesucristo? ¿Al Jesús que ustedes me lo trajeron a mí? ¿A quién? Y ellos dijeron: mira, nosotros queremos que si nos vas a dar esa elección, como cada año se da, ¿verdad? Que no se te olvide que nosotros vamos a elegir a Barrabás. Ahí está la elección, mi hermano, cuando alguien toma una decisión y esa decisión involucra lo que va a elegir, de elegir algo. Aquí ellos tuvieron la opción de elegir a Jesús, pero no lo hicieron.
sino por el contrario, cuando ya se los presentó, entonces le dijeron, ¿verdad?, a Barrabás. Entonces, ¿qué haré con este su Cristo? Y comenzaron a gritar con ahínco, la chusma, la multitud: crucifícale, crucifícale. Tomaron una decisión, pero hicieron una mala elección. Qué terrible, ¿verdad? Y ese cuadro que aquí se nos presenta, ahora que estoy explicando esto en el desarrollo, es lo que siempre el hombre habría de hacer cuando tome una decisión de elegir entre lo bueno y lo malo. Aunque tenga consejeros y le digan atrás, mira, elegí lo bueno, el hombre por naturaleza siempre elegirá lo malo. Así es el hombre, hermano. Así es el hombre. Hay hombres, hermanos, hablándolo en el plano secular, que en su noviazgo se les presenta la oportunidad de casarse con una buena mujer, y como son tan amolados que ni le piden dirección a Dios, que siempre terminan eligiendo lo malo. Pero los que tienen y están metidos con Dios eligieron bien, eso que conste, eligieron bien. Pero hay quienes que no tienen ninguna comunicación con Dios, sino asimilan el comportamiento de otros, y a la hora de elegir, de tomar una decisión y de elegir, eligen lo que no sirve. Y ahí es donde se están lamentando con el correr del tiempo, de los años, ¿verdad? Yo la molé, dicen, elegí mal, me di una cara. Solamente teniendo a Cristo se puede hacer una buena elección al tomar una decisión coherente, correcta. Pero no teniendo al Señor, el hombre siempre se va a dar en la cara. Aquí eligieron al perverso, al jefe de la pandilla, al jefe de la banda. A Barrabás queremos. Ellos sabían que este hombre era un criminal, y sabían que si lo estaban pidiendo iba a ser soltado, y si era soltado, ¿qué es lo que iba a continuar haciendo? Masacrando gente. Pero como la gente así, ¿verdad? ¿No querés que yo suelte a Jesús? No, a él crucifícale, mátalo, clávalo en un madero. Qué duro es que esta decisión, en esa elección que hicieron, fue tan mala que ellos estaban desechando al dador de la vida. Al dador de la vida. Fíjese, hermano, cuando alguien tiene la palabra, lo que les decía hace unos minutos atrás, tiene a Cristo en el corazón, las decisiones que toma, eso implica que si está en Cristo, lo que va a elegir va a ser cosas buenas. ¿Por qué? Porque tiene de por medio una luz. Por eso es que el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si alguien tiene a Cristo y tiene la palabra, en las decisiones que va a tomar, no está solo. Será iluminado por la palabra. Esta palabra que está aquí, contenida en este libro, que está aquí, 66 libros, biblos, 66 libros, todo esto desde Génesis, Antiguo Testamento, hasta Malaquías, y de Mateo hasta Apocalipsis, es un caudal de sabiduría. Por eso es que Timoteo recibió el consejo de Pablo cuando éste le escribió en una de sus cartas. Le dice Pablo a su hijo en la fe: escudriña las escrituras, porque éstas te pueden hacer sabio para la salvación. Si alguien quiere sabiduría, lee el libro de Proverbios. Pero no solamente el libro de Proverbios, toda la Biblia es un caudal de sabiduría. Entonces, cuando alguien tiene la palabra, es iluminado por la palabra. La palabra le da luz para tomar buenas decisiones. La palabra le da luz para poder elegir buenas cosas, lo más coherente, lo más correcto. Pero cuando el hombre está separado de Cristo, de su palabra, entonces el hombre no tiene una luz. Tiene consejeros, tiene cheros, tiene amigos,
Tiene compadres, comadres, que la comadre me dijo esto, que el amigo me dijo esto, que esto es lo que yo tengo que decidir. Eso se da en la persona del mundo, pero en el cristiano, más que tener un consejero humano, tiene la palabra. La palabra es como la luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, cuando el hombre está en esa condición, en esa posición, sí puede elegir bien, sí puede tomar decisiones acertadas. Muchas veces, siendo cristianos, tomamos decisiones y elecciones que no son las acertadas. ¿Por qué? Porque eso es notorio que hemos comenzado a apartarnos de Dios. Porque la palabra de Dios jamás se equivoca, es como la brújula. La palabra es como un mapa. Si alguien dice: yo tomé la decisión en Cristo y me equivoqué, es porque estaba descomunicado de Dios, hermano. Porque alguien que toma decisiones acertadas para elegir entre lo bueno y lo malo, sabe que tiene la palabra de por medio, que es su consejero. Entonces, estos individuos, a pesar de ser conocedores de la palabra, estaban exigiendo, suplicando a gritos que mataran a la palabra encarnada, porque Cristo es la palabra encarnada, el dador de la vida, pues. Y alguien de los que estamos aquí puede decir: pero que esos no eran, que tan tontos eran, pues, que no se daban cuenta que ahí estaba el Mesías, el cual ellos esperaban. Pero allí se cumple aquella frase que está escrita en Juan capítulo 1, que dice: a lo suyo vino y lo suyo no le recibió. Ellos tenían conocimiento de la letra, y la letra hablaba del que estaba enfrente allí, a la par de aquel ladrón. Pero como hay personas que se conforman con la letra, una cosa es la ortodoxia, una cosa es la teología, la historia, y otra cosa es tornarlo en la práctica. Pero ellos se habían conformado con historia, con la letra, y ahí estaba el dador de la vida. Comenzaban a gritos: a Barrabás queremos, a Barrabás queremos. Esto que les estoy relatando de las decisiones que los hombres toman en sus elecciones, siempre la historia se vuelve a repetir. Conozco una historia que la voy a presentar como ejemplo. No sé dónde se dio, no sé si es verdadera o es simplemente un mito, pero que se cuenta y se cuenta. Y donde más, hermanos, es muy sonada esta historia es en aquellos países de habla inglés, es decir, donde se habla inglés. Voy a relatarla paso a paso, la historia, y présteme toda la atención debida. El cuadro que aquí estamos viendo a la luz de la Biblia se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Había un personaje que ya tenía una edad avanzada. Era un hombre muy rico, millonario. Este hombre solamente había procreado un hijo. Su esposa ya no estaba, era un viudo, ya su esposa había muerto. Pero él era feliz con su hijo. ¿Cómo no iba a ser feliz si él entendía que el tener un hijo es tener la herencia de Jehová? Porque los hijos son herencia de Jehová. Y usted, como le dice a sus hijos: mono, mona. Entonces, si el niño le respondiera a usted, le dijera gorila. Él quería mucho a su hijo, este hombre rico, lo amaba. El joven creció y siempre el padre cultivó algo en la mente y en el corazón de este muchacho: el amor hacia el arte. El amor hacia el arte. El amor hacia el arte, sí, porque era un hombre que le gustaba coleccionar cuadros de Rembrandt, de Miguel Ángel, de Picasso. Cuadros que en su misma legitimidad cuestan millones de dólares. Él coleccionaba esos cuadros.
a diario pasaba horas y horas con su hijo admirando los cuadros que ellos tenían en su casa, las nuevas adquisiciones. Ellos eran felices. Esto se presentaba a diario. Pasar horas y horas viendo el arte. Es arte, hermano. Ellos amaban mucho el arte. Entonces, en ese momento se desató una guerra entre países. Un país vecino hizo guerra con el país donde ellos vivían, a tal grado de que el joven entonces tuvo que ser reclutado para prestar servicio militar y pelear en favor de su patria. Cuando él va a la guerra, el padre se queda solo. Pero será algo, como dice un escritor, aunque haya distanciamiento, pero cuando hay amor puro, siempre el amor se mantiene. Y se demuestra porque el joven escribía cartas a su padre desde el campo de batalla. Escribía cartas, semanalmente le llegaban cartas a la mano de sus padres. Él la leía para tener información acerca de cómo estaba su hijo, y su hijo tenía información acerca de él también. Pero se dio un caso muy lamentable y triste, que pasó una semana y no llegaba carta a las manos de aquel viejo, y lo digo con mucho respeto, millonario. Su corazón estaba entristecido. Pasó otra semana y ninguna carta. Pasó la tercera semana, ni la tercera carta. Pasaron varias semanas y esas semanas se convirtieron en meses. Habían transcurrido varios meses y el hombre todo entristecido. Tenía una gran mansión, tenía dinero, tenía cuadros, amaba el arte, pero eso no podía consolar su corazón entristecido. Hasta que transcurrieron varios meses y él no sabía nada de su muchacho, qué había sucedido con él en el campo de batalla. Hasta que alguien llegó de repente a la puerta de su casa y comenzó a tocar insistentemente. Era un joven de muy buen parecer. En la mano llevaba algo aquel joven, pero lo llevaba cubierto de papel, como cuando alguien envuelve un regalo. Pues de hecho ese era un regalo para el viejo que ahí estaba entristecido. Cuando el viejo abre la puerta, entonces lo saluda y le dice: buenas tardes. El joven dice: buenas tardes, señor, disculpe si lo he interrumpido. Usted no me conoce a mí, pero yo sí lo conozco a usted, porque yo fui compañero de su hijo en el campo de batalla. Pero quiero decirle esto, señor, que su hijo en el campo de batalla fue un héroe. Fue un héroe. Y le comenzó a comentar acerca del aspecto práctico, cómo su hijo se había desenvuelto en el campo de batalla. Le dijo: él salvó varias vidas y salvó mi vida. Quiero decirle, señor, le dice, que su hijo murió en el campo de batalla. En ese momento sus entrañas fueron conmovidas, así como la Biblia cuando habla acerca de la revelación de José, que no pudo contenerse hasta decirles a sus hermanos: yo soy José, porque sus entrañas se conmovieron, su gemido, su llorar se oía en todo alrededor del palacio, dice la Biblia. Pues aquel hombre, sus entrañas se conmovieron y comenzó a llorar. Dice: mi hijo murió. Sí, su hijo murió como un héroe. Y quiero contarle de que yo quedé herido en el campo de batalla y su hijo salvó a otros y yo fui el último, y él me cargó, y cuando me iba cargando para salvarme la vida, una bala cayó sobre su cuerpo y su hijo de manera instantánea, inmediata, murió. Aquel hombre comenzó a llorar y dice: su hijo es un héroe, señor, le dice, y yo lo conozco a usted, aunque usted no me conozca a mí, porque su hijo me hablaba de usted mucho, cuánto lo amaba, cómo lo apreciaba, cómo lo admiraba a usted. Por eso es que yo lo conocí, por las expresiones que su hijo me daba a conocer de usted. Y me contó que usted es amante del arte, le dice. Y el anciano llorando le dice: yo enseñé a mi hijo el amor al arte. Pues señor, le dice, yo le traigo un regalo que no es una compensación por lo que su hijo hizo por mí.
Yo, le dice, no soy un gran pintor, no soy un gran artista, pero con lo poco que sé, dice, quiero dedicar en memoria de su hijo este cuadro. Y dentro del cuadro está la imagen de la fotografía de su hijo. Cuando el hombre destapó el cuadro, le quitó el envoltorio, vio que era la fotografía de su hijo, la pintura, pero muy similar al aspecto físico del hijo. Y le dice el viejo aquel, el padre del muchacho que ya había muerto, le dice: tomaste de buena manera su característica física. Y dice: bueno, yo le digo que no soy un artista muy reconocido, pero lo poco, yo vengo agradecido y quiero regalarle este cuadro, porque quiero que usted recuerde que su hijo siempre fue un héroe. Hermanitos, el hombre se metió hacia su casa, hacia su mansión, y el joven se fue, el ex militar. El hombre se encerró, y semana tras semana alguien preguntaba en cierta ocasión a su servidor: pastor, ¿alguien se podrá morir de tristeza? ¿Podrá alguien morirse de tristeza? Sí, hermano, porque cuando alguien tiene una tristeza, eso pasa a otra etapa. La persona se encierra, pierde el deseo de vivir, pierde el apetito. Para él ya no tiene sentido. Aunque el hombre tenía millones, una gran mansión, pero eso no es lo que da la felicidad, el dinero. ¿Qué es lo que hace ser feliz al hombre? En tener a Cristo en el corazón. Déjeme culminar esta historia. Semanas tras semana, y la salud de aquel viejo empeoró a tal grado que algunos, al comentar la historia de una manera diferente, dicen que comenzó a dañarse su salud física a tal grado de que su corazón le falló, murió de un paro cardíaco. El hombre, antes de morir, en esas semanas que estuvo muy entristecido, ya había preparado su testamento. Lo hizo en lo secreto. Llamó a su abogado y lo hizo en lo secreto. ¿Cómo habría de repartirse esa herencia de millones y millones? Y los cuadros, la mansión, ¿a quién le quedaría? Lo hizo todo en lo secreto. En lo secreto. El que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces fallece, pero ya había preparado todo el testamento. Cuando él fallece, lo normal, lo entierran. Pero como ya había dejado las personas encargadas muy cercanas a él, que es lo que tenían que hacer, entonces es donde se da en esa mansión. Hay una expresión que se utiliza cuando alguien va a vender un vehículo y vende por cantidades, o que hace como cierto tipo, bueno, hoy se notifican muchas cosas a través del internet, ¿verdad? Ahí usted puede notificar algo, y una de esas notificaciones puede aparecer la expresión que dice: una subasta de automóviles, una subasta de muebles, una subasta de muchas cosas materiales. Entonces la persona que tiene su facilidad va y participa en esa subasta. Él dio la orden que en esa mansión se tenía que hacer una subasta de todos los cuadros, de todos sus bienes. Entonces se dio ese informe a la mayor parte de personas que conocían al anciano, e inclusive no eran personas económicamente hablándolo pobres, sino que eran personas influyentes quienes se notificaron acerca de la subasta. Y estos informaron a otros de sitios más lejanos. Entonces, cuando todos se dieron cuenta que iba a estar en subasta los cuadros de Rembrandt, los cuadros de Miguel Ángel, los cuadros de Picasso, rápido dijeron: aquí nos afianzamos de esta riqueza, de este arte.
Y vinieron de muchos lugares lejanos, con tal de venir a comprar esos cuadros, que era un arte de mucho peso. Se dio el día de la subasta y había una gran multitud similar a la que había cuando eligieron a Barrabás, muy parecido el cuadro. La multitud ya estaba sentada y viene el encargado de la subasta, tenía un martillo en la mano. Él había sido instruido antes de morir, el viejo. Él sabía todo el procedimiento que tenía que hacer. Ya ve toda la multitud preparada. Entonces hace el siguiente ademán, accionando con su mano. Dice: la subasta da inicio, señores. Y todos muy contentos, ya queriendo tener en sus manos el arte, aquellos cuadros tan famosos. Entonces dice el subastador: vamos a comenzar, dice, esta subasta con el primer cuadro, que es un arte. Y presenta el cuadro que el ex militar, el joven, que había sido compañero de su hijo, le había regalado al anciano millonario. Lo presenta el subastador y dice: con este cuadro comienza la subasta, señores. Y usted sabe que cuando una persona es avariciosa, orgullosa, lo que termina con osa, esa persona, sus ojos se le hacen símbolo de dólar o de euro. Cuando vieron aquel cuadro, porque eran personas que reconocían el puro arte en los cuadros, a lo lejos se divisó, se denotó que el cuadro que el subastador estaba presentando no era de gran relevancia, ni era arte. Era un cuadro, o sea, lo que contenía el cuadro dentro era algo insignificante, el retrato. Sus amigos dijeron: es el retrato del hijo de él. Y comenzaron a murmurar y le dijeron al subastador: quita eso, mejor bótalo, hazlo a un lado, échalo a la basura. Otro sugirió, dijo: déjalo de último pues, pero comencemos con lo de más valor, el propio arte, please, man. Aleluya. Comencemos pues ahorita con lo de más relevancia. Y viene el subastador, dice: no, porque a mí se me dio la orden antes de que el dueño muriese, que lo primero que tenía que subastar es el retrato de su hijo. Entonces eso, así fui yo instruido, y así voy a obedecer, y así lo voy a hacer. Qué hombre más obediente, ¿verdad? Cuando de repente se oyó una voz que venía antes de que el jardín terminara, en aquel patio donde estaba haciendo la subasta. Y la voz decía así: eso no sirve, eso no tiene valor. Que no estás viendo que hemos venido desde muy lejos y nos está quitando el tiempo, nos está robando el tiempo. Dale importancia a eso, pasa por alto el cuadro. Otra voz, ya un poquito acalorizada, ¿verdad? Y él vuelve a pegar con el martillo y dice: no voy a hacer lo que a mí se me dijo que yo hiciese. Vuelve a pegar y dice: comienza la subasta ahora por el primer cuadro, que es la imagen del hijo del dueño de estos cuadros. Y el hombre grita: ¿quién da $100? Porque así es el subastador, ¿verdad? Y nadie, había un silencio sepulcral en el sitio.
Pasaron minutos. ¿Quién da $100? 200. Nadie. Hasta que detrás del jardín alguien gritó con una voz, porque cuando uno va envejeciendo ya no tiene la misma voz de antes. Una voz que se va apagando, entre medio cortada. La voz decía así: ay, ay, yo, desde el jardín más lejos, detrás, donde estaban los que querían obtener los cuadros. Pero el subastador alcanzó a oír y vio y divisó a lo lejos: usted dice, usted quiere el cuadro. Sí, yo, dijo, yo quiero participar en ese cuadro. Nadie lo quiere. Y todos dijeron: véndeselo, no sirve. Entonces dice el subastador al anciano que apareció detrás del jardín, que era el jardinero de aquella mansión, había trabajado con aquel hombre rico. Dijo el jardinero: yo no puedo dar $100, dice, ni 200. Puedo darte lo que yo tengo en la bolsa ahorita. ¿Y cuánto das? Dice el subastador: apresúrate. Dice: yo te doy $10 por el cuadro. $10. Y decía la gente, insultando: dáselo. ¿Qué estás esperando, hombre? El montón de millonarios: dale el cuadro, $10 ya, y comencemos por lo más mejor, que son nosotros, dáselo. Y le gritaba hasta que el subastador pega, ya me dolió la mano, con el martillo en el púlpito, en la mesa, y dice: $10, a la 1, a las 2, a las 3. No, está pensando otra cosa, la bim bomba. Él comenzó a contar: a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Pum! Pegó. El cuadro está vendido. Venga, señor, a traerlo. Y se le entregan el cuadro. Aquí está. Y dice: él fue mi patrón, dice el anciano, y yo lo amaba mucho, igual que el papá. Y yo lo vi crecer a él. Y dice el mismo subastador: ¿amaba usted a este muchacho en vida? Como mi propio hijo amaba a toda la familia. Y los amaba tanto que yo quiero que me quede un recuerdo, aunque sea. Yo sé que esto vale mucho, dice, pero yo no tengo, y quiero que me quede el recuerdo del hijo. Yo me lo quiero llevar para mi cuartito y tenerlo ahí todos los días, recordarme que era un joven amable, un joven que se identificaba conmigo, un joven que me abrazaba cuando me sentía desalentado y quizás cortaba alguna rosa mal. Él me alentaba y me decía: ya vamos a sembrar otras, allá vamos a sembrar otras. Lo alentaba. Y ese es el recuerdo que yo guardo de él, porque era un joven muy educado. Y le dice al subastador: cuánta falta nos hace este muchacho y su papá, pero al menos me consuela el tener su retrato, aunque sea en este cuadro. Y el viejito allá va con su cuadrito. Usted es ese viejito, allá va con ese cuadrito. Y de repente los hombres gritaban: ahora sí, estamos alegres, porque hoy sí vamos a comprar los cuadros que tienen mucho valor. Cuando ellos estaban diciendo esto: hoy sí voy a poner esto porque me ardió la mano, dijo el subastador. El viejito iba caminando. Regrésese, le dice. Yo, dice, si usted venga aquí adelante. Dice el subastador: la subasta, señores, a la 1, a las 2, a las 3 terminó. Entonces dice: pero ¿y los demás cuadros? Le dicen a él. Los demás cuadros. Dice: aquí yo no había querido decirles lo que se hizo en secreto antes de que el dueño de esta propiedad y el dueño de estos cuadros muriese. Pero él dejó todo con buenas instrucciones. Muy organizado el hombre. Una de esas cosas, dice el subastador, que él dijo, es que lo primero que se subastara fuera el retrato de su hijo en el cuadro. Y él ordenó que el que comprara ese cuadro en primera instancia, el que lo comprara, la orden que él dio, el que comprara el retrato de su hijo,
era dueño de toda la herencia que hay en este lugar. Y el viejito, ya imagínese usted, ¿verdad, hermano? Cuando le dicen, hermano, se ha sacado $10. Ah, no es nada, dice usted. Pero que le digan de 100, se le pelan los oídos y los ojos, hermano. Y ya no digamos millones y millones y millones. Le dice el subastador al anciano, por haber comprado el retrato que está dentro del cuadro del hijo del dueño, eres dueño de esta propiedad, y eres dueño de los cuadros, y eres dueño de millones que están guardados en el banco. Y los demás se quedaron así, ¿ve? Tan lejos que hemos venido. Pero eso fue la orden del dueño, que el que compre el retrato de su hijo se lo lleva todo. Esa historia es la que se repite. Y se repite de esta manera, hermanitos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que elija, que en Él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Óigame, la historia se repite. El que tiene al Hijo, a Jesucristo, igual que el anciano jardinero, es dueño de todo. Por eso es que la Biblia dice que el que tiene el Hijo es coheredero juntamente con Cristo. Lo que es del Hijo es de nosotros también. El que tiene al Hijo lo tiene todo. Hay esperanza que un día vamos a pisar calles de oro puro, hermanos. Donde el Hijo está, Él quiere que nosotros estemos con Él. Pero como el hombre en su naturaleza, ¿a quién crees? El que puede hacerte feliz, el que es el millonario de millonarios, el que te va a bendecir, el que te va a proteger, el que te va a guardar, el que te va a dar la dicha en tu casa, el que te va a proveer, el que te va a sanar cuando estés enfermo, aleluya, el que te va a cuidar todos los días de tu existencia. ¿A quién eliges? ¿Al diablo o a Cristo? Pónganse de pie los que quieren tomar el lugar de la multitud de religiosos 2000 años atrás. Quiero que se pongan de pie los que hubieran elegido a Cristo. Yo no estoy bromeando. Si a ustedes les hubiese dicho Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? Pónganse de pie los que hubieran elegido a Cristo. Yo me voy a bajar de este púlpito. Te has puesto de pie. Y entre los muchos, yo no sé, levántenme la mano los que son cristianos. Bajen la mano. Levanten la mano los que son amigos. Los que son amigos y están puestos de pie, levántenme su mano. ¿Todos son cristianos? Usted levantó su mano. ¿Hubiera elegido usted a Cristo? Vea que sí. Pero le voy a decir esto: no estuvimos allá 2000 años atrás, pero estamos aquí hoy. Y lo que hoy decidamos será el elegir lo más correcto. Y no repitamos la historia chueca: pedir un criminal, pedir a Satanás y servirle a Satanás para que nos esclavice y nos haga pedazo la vida. Mejor pidamos al Hijo y recibamos el regalo de Dios en nuestro corazón. Y al decirle a Dios Padre, el Hijo toma la decisión de elegir a tu Hijo en mi corazón, pero te van a matar, te van a criticar, te van a señalar, te van a hacer pedazos, te van a burlar de ti. Y usted dice: decido negarme a mí mismo
tomar mi cruz y seguirle. La gente del mundo te va a gritar como la gente que estaba allí en la subasta: no queremos ese cuadro, no queremos ese retrato, bótalo a la basura. Muchos te van a gritar en la universidad, en el colegio, en tu trabajo. Te van a decir que eres mariquita por ser evangélico. Te van a gritar porque ya no vas al salón de chupas, ya no vas al salón de mujeres, ya no eres desobediente. Te van a gritar muchas cosas, pero agarra el retrato y di: elijo al hijo, elige al hijo. Y un día se va a gritar una voz allá, porque él lo dijo aquí. Él organizó todo antes de irse. Él dijo: el que me confiese delante de los hombres aquí, yo cuando esté allá arriba, dijo él, le voy a confesar delante de mi Padre y de los ángeles, porque él me confesó allá abajo. Él decidió por mí allá abajo. Avergüénzate de él aquí. Avergüénzate de él aquí. No te pongas de pie, siéntate. Avergüénzate de él aquí. Y cuando tú te avergüences aquí y él suba, porque está ahí arriba, entonces él públicamente se avergonzará de ti. Pero todo aquel que lo confiese y elija al hijo, aún pagando un precio, entonces, papito, teniendo al hijo, te sacaste más que la lotería. El que tiene el hijo lo tiene todo. Levánteme su mano y dé gloria a Dios. Nadie se siente. Levántenme una de sus manitas todos, cierren sus ojos. No importa si usted es amigo o es alguien caído del evangelio. Siempre has elegido lo malo. Siempre has elegido los placeres de este mundo. Siempre has elegido el diablo. Cierre tus ojos. Cierra tus ojos. Levanten todas sus manos, les dije. Todos levanten su mano. Todos hacia arriba. Ahora te queda que hacer una elección sabia. Sabia. La elección no lo va a hacer el que se quedó en el mundo ya y anda paseando, vagueando. La elección la haces tú hoy y marcas la diferencia. No hayas venido de tan lejos para irte con las manos vacías. Lo que la gente llama insignificante, para nosotros es de grande valor. El que murió en la cruz del Calvario. Levanten todas sus manos. Las personas que hoy van a tomar una decisión y van a elegir bien, repitan conmigo esta oración todos los amigos y las personas que necesitan reconciliarse con Dios. Si no abres tu boca, entonces estás desechando al hijo y vas a seguir siendo un pobre, miserable y desgraciado, propenso al infierno. Pero si hoy dice elijo al hijo, entonces los que van a elegir al hijo, repitan conmigo esta oración. Repitan, abra su boca. Di conmigo: Padre celestial, ahora que he venido a este lugar, yo tomo la buena decisión de elegir a Jesucristo para que Él gobierne mi vida y mi corazón. Yo lo recibo, repítelo, yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que Él es Dios. Creo que murió por mí en la cruz. Creo que tomó mi lugar. Creo que su sangre, la cual virtió de su cuerpo en el madero, me limpia de todos mis pecados. Les va a pesar a ustedes el no haber elegido al hijo. Los que se quedaron sin abrir la boca, les va a pesar. Va a ser duro para aquellos que estén en el infierno, recordando que aquí en la vida eligieron mal y desecharon al hijo, el que te puede dar la vida. Ahora digan conmigo: gracias, Señor, por la salvación y la vida eterna que me has dado en tu Hijo Jesucristo. Amén.